Bueno, en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, ahora de la mano de David Galán, analista de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar un martes más comentando mi visión del mercado y respondiendo dudas. Bueno, seguimos con esa volatilidad que tenemos instalada en los mercados, en los diferentes activos en los últimos tiempos y desde luego esa falta de visibilidad sobre cuándo puede terminar la guerra, pues no aplaca precisamente esa volatilidad. En esta jornada, hoy lo que estamos observando en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, es tono mixto. Intenta aguantar en positivo el Dow Jones, está recortando el tecnológico Nasdaq, sobre todo en torno al 0,80%. Aquí en Europa hemos visto muchas dudas que al final se han saldado en el caso del IBEX con un suave avance del 0,13% y algunos claros valores destacados, como es por ejemplo el caso de Puig, al que luego miramos si le parece. Bueno, Vale. situación, ¿cómo ve las cosas, David? Bueno, estamos entrando en zona de miedo. Tenemos al indicador de miedo y codicia en 15, que es zona ya de un miedo bastante intenso, todavía no extremo, que hemos visto niveles de 1 y de 2 en este indicador. Entonces, si vemos que baja de 10, la cosa ya se pone bastante seria y estaríamos quizá cerca de una claudicación, ¿no?, de los alcistas, ya cuando el alcista tira la toalla y es sinónimo de que estamos cerca de un rebote o una recuperación, ¿no? Todavía no estamos ahí, pero estamos cerca, lo cual es positivo, ¿no?, estar cerca, digamos, de ese momento de pánico, teniendo en cuenta que muchos índices tampoco han corregido mucho, ¿no? La bolsa alemana ya lleva una buena caída, la bolsa de la India se ha desplomado, pero luego bolsas como Japón o la bolsa americana, pues, o el IBEX, pues tampoco han caído mucho desde los máximos, ¿no? El IBEX simplemente ha hecho una corrección a la media 200, siempre es la primera zona a vigilar. Comentábamos hace unos meses que probablemente le tocaría pronto una corrección este año, o bien a la media o bien a niveles FIBO. A la media la tenemos. En una primera instancia se ha frenado ahí, está intentando defender la media, mientras que ahora voy a enseñar el DAX para hacer el contraste. El contraste con el DAX es muy llamativo. Hmm. Fíjate cómo está el DAX. Aquí la media 200 está bajando y está 2.000 puntos por encima casi de donde está el precio. Y en el caso del IBEX, pues acabamos de ver, ¿no?, que la media está por debajo del precio y subiendo. O sea que muchas veces hablamos de las bolsas a nivel homogéneo, pero muchas veces habría que ir sector a sector, índice a índice y, por supuesto, acción por acción, ¿no? Entonces, el IBEX mejoraría si rompe la resistencia que tiene en 17.503, esa zona de 17.500. Luego tiene dos huecos, el de 17.878 y el de 18.360, y ya luego el máximo histórico en 18.573. Clave que se intenta agarrar a la media, importante el mínimo de ayer, 16.247, y luego ya estaría a niveles FIBO. El primer FIBO pasa por 15.900 y el 61.8 por 14.300. El DAX muchísimo peor y pintaba bastante bien hace unos meses. Hmm. Es por eso que hay que ir mirando la evolución, ¿no?, y no adivinar nada. Había roto al alza un rectángulo. Comentábamos que el hueco con el que rompió la media era muy negativo. Siempre lo es romper la media con hueco a la baja. Y es lo que hizo exactamente el 3 de marzo. A partir de ahí hubo deterioro y luego se confirmaba perdiendo los 22.900. Está muy adelantado en la corrección respecto a otras bolsas y muchas resistencias aquí. Tendríamos primero los 23.178, el hueco bajista último, que es bastante grande en este caso del DAX, 23.502, luego los 23.957, la media descendente que pasa por 24.200, 24.366 y los últimos o primeros huecos que dejó, 24.638 o 25.284. El camino de recuperación del DAX está minado de resistencias. Y luego la bolsa americana, que aquí la corrección de momento no es para tanto, aunque hay escabechinas dentro de algunos sectores. En el caso del Dow Jones, vemos en el corto plazo sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Aquí es muy sencillo, ¿no? Si queremos Hmm. saber cuándo mejora la situación, pues lo que deberíamos de exigirle es que supere alguna de las zonas de máximos decrecientes, ¿no? Las voy a ir
marcando como un escalón a escalón en color azul. Entonces, eso es lo mínimo que habría que pedirle. Podría ser que ahora, ayer haya hecho otro escalón, no lo sabemos, pero realmente el riesgo a corto plazo solo desaparecería en cuanto a esta estructura bajista si supera 47.428, que es el máximo decreciente anterior. Tiene esos obstáculos, también la media que se está girando a la baja, pasa por 47.600 y como soportes niveles FIBO de la subida, el primero que ha estado cerca de llegar ya al primer FIBO, 45.200 y el 61.8, 41.900. SP500 como índice de bolsas mundiales, este rompió a la baja aquel rango lateral que comentamos, era estrechito de un 3%, ya está sobradamente cumplida esa estructura, no era muy grande, y tiene soportes en 6.212 y en niveles FIBO de toda la última subida. El primer FIBO 6.170, el 61.8, 5.600. Y resistencias pues se asemeja mucho a lo del Dow, ¿no? Hay máximos decrecientes muy claros. Pues lo mismo, aquí el mínimo o el último máximo decreciente que hay que exigir y lo mínimo que hay que pedirle para que mejore en el muy corto plazo es que supere 6.754. Si ahora se marca un nuevo mínimo en estos próximos días, pues el máximo de ayer pasaría a ser el nuevo máximo relevante que hay que vigilar para que se supere. Entonces, hasta que no quiebre esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes de corto plazo, pues un poquito de precaución. Y eso sí, hay muchos soportes por el camino, ¿no? Esto parece más una corrección que un enorme techo de mercado tipo 2008, pero el tiempo lo dirá. Y Nasdaq 100, tecnología, aquí va a haber que estar muy atentos. Yo creo que este es el índice que más pistas nos puede dar. Está jugando con fuego, porque ya en intradía llegó a perder el soporte, lo respetó a cierres, luego vino un hueco alcista, un intento de rebote, pero sin tampoco mucha convicción. Entonces aquí, como se pierdan los mínimos de la semana pasada, se confirmaría un gran rectángulo o doble techo roto a la baja y el objetivo es ambicioso. Estamos hablando de un objetivo de caída, si se confirma, hacia en torno a 21.500, 21.600. Así que yo vigilaría sobre todo el Nasdaq, que tiene resistencias en la media descendente, se está empezando a girar a la baja, pasa por 24.900, en los 24.884, en los 25.189, en los 25.382, son los máximos históricos que aquí se marcaron en octubre, o sea, ya lleva un buen tiempo sin subir, en los 26.182. Y de perder ese nivel que comentaba antes, pues probablemente lo que tocaría es una corrección a FIBOs quizá entre 50 y 61.8, cosa que ya ha hecho algún índice. Por ejemplo, el K40 francés, que no acaba de levantar cabeza, había mejorado rompiendo también un rango, que sigue activado, pero antes de intentar seguir subiendo, pues igual aún va a caer más. Pero la clave aquí es no perder el 61.8 de la subida, zona de soporte horizontal, que es 7.450. Y aquí vemos que el K40 es de los índices, solo le supera de los famosos o grandes el Nifty de la India, que ha corregido más, ha corregido un 61.8 de toda la subida desde abril. El índice de la India casi ha vuelto a abril, a los mínimos de abril. Y otras bolsas como Reino Unido o el IBEX ni siquiera han ido al primer FIBO de toda la subida desde el mínimo de abril, el Dow Jones tampoco. Entonces, bueno, pues situación muy diferente entre índices y situación muy diferente en sectores. Sigue horrible el sector de software, débil lujo y defendiendo muy bien, pues bueno, muy fuerte de hecho, energía y también partes de semiconductores. Hay algunas partes de semiconductores como de memoria que están en una época brutal de subidas. Yo que sé, títulos como Lam Research, por ejemplo, también es esa pequeña parte de la tecnología que sigue fortísima. Y en cambio, pues otros valores, pues tipo software, Salesforce, por poner un ejemplo, pues que están así, ¿no? Con un drawdown de más de 50% y con una debilidad extrema. Así que mucho cuidado en el mercado y ser muy selectivo. Venga, vamos a ir con cuestiones concretas que nos plantean nuestros seguidores, nuestros oyentes. Vamos a comenzar esta tarde, por ejemplo, con un mensaje que nos ha dejado uno de las personas que nos sigue y que pregunta por dos entradas recientes que ha hecho en estos dos valores de la bolsa española, Indra y Eurofoods. Así que vamos a mirar por técnico a ambos. David. Vale. Bueno, Indra es un título que había roto aquel rango lateral enorme que comentamos en su día. Recuerdo haberlo explicado en la radio. Esto fue por verano del 23. Bueno, ya ha llovido un poco, ¿no?
que comentaba, este tipo de rupturas normalmente no es para subir un 5%, porque claro, una ruptura de un lateral de 16 años. Entonces, de hecho, tengo que decir, Rocío, que no me esperaba tanta subida, o sea, me ha sorprendido. Incluso habiendo comentado esto hace 3 años, la velocidad de la subida y lo que ha subido, claro, le ha ayudado, además, que ha habido esa guerra, ¿no? Y tiene parte del sector defensa, ¿no? El Indra. Entonces, bueno, ha estado en una época muy buena, pero nada sube vertical, ¿no? Y ahora está en un punto que está jugando con fuego con el primer soporte, que sería el último apoyo que ha hecho en la media. Si lo pierde, pues tendríamos un primer síntoma de debilidad. Ese nivel exactamente son los 45-34. Luego es verdad, tiene muchísimos otros soportes. Podemos empezar a enumerar 7 o 10 soportes más, pero ese sería el primero y perderlo sería un primer síntoma de debilidad. Y luego si rompe con claridad a la baja, la media 200, que se está empezando a aplanar, pasaría a ser zona de resistencia, junto a niveles FIBO de todo lo que caiga, ¿no? Entonces, bueno, debilitando un poquito, está perdiendo algo de comportamiento relativo, también lo está perdiendo en general el sector, la defensa europea se está debilitando y resistencia en los máximos de marzo en los 66,15 euros. ¿Y el otro valor era? Pues era uno Indra y el otro Ebro. Ebro Foods. Ebro, sí, vale. Bueno, en el caso de Ebro, es un título muy defensivo que ha ido subiendo escalón a escalón. Nos tuvo aburridísimos durante varios años, ¿no? Porque esto que se ve aquí, donde fluctúa en torno a 13 euros, estuvo ahí tocando zona de 13, pues desde el 2016 al 2024. Se dice pronto, ¿eh? O sea, estuvo 8 años moviéndose entre 12 y 14, que es un rango estrechísimo. Y bueno, al final pues rompió por arriba y siguió con la subida. Es un título muy defensivo, muy tranquilo, a veces desesperante, pero que también sabes que cuando vienen turbulencias normalmente se comporta mejor que el mercado. Entonces, bueno, está perdiendo un poquito de momentum porque hay algún valor del sector que me gusta más y el sector ha perdido un poquito de momentum, el de alimentación, pero sigue siendo un sector bastante resistente y no es de los más débiles, desde luego, ¿no? No lo suele ser nunca en momentos de miedo. Entonces, resistencia la tendríamos en 19,64, que son máximos históricos, y soportes, pues tendríamos el primero, que sería importante no perderlo, en 17,40, y luego estaría ya la zona de 16,70, 16,80, pero muchos soportes en el camino, pero perder la media ya sería un síntoma de debilidad, porque podemos ver aquí que desde que se apoyó en la media en abril del 24, cada apoyo en la media ha servido para seguir subiendo, y ahora está jugueteando un poco con esa zona. Venga, vamos a escuchar si le parece esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros seguidores, David, y comentamos. Muy buenas tardes, soy Carlos de Almadén, Ciudad Real, en una posición para una supuesta entrada en Hermès, que estaba siguiendo estas semanas atrás, meses, y se situaba en el entorno de 2.000, 2.100 euros. Acabo de mirarla y andaba por 1.600 euros. Y entonces mi pregunta es, para medio y largo plazo, sin mucho capital, un 10%, 15% del capital, si ve interesante una entrada en el mes y si ve que se tiene que sujetar a la situación de China para que esto tire. Gracias. Bueno, Hermès, que la estaba mirando, se le escapó y ahora se ha quedado mirando al valor. David. A ver, aquí te podría dar dos visiones, ¿no? A nivel fundamental estaba muy cara. En el año 2025, cuando marcó máximos en casi 3.000, venía de subir sin parar y se decía pues que eso, que maravillosa porque es una muy buena compañía, quizá de las mejores del lujo, porque esto es lujo extremo como Ferrari. Pero claro, eso no significa que no caiga. De hecho, ya ha caído otras veces en el pasado, ¿no? Simplemente es mirar el gráfico. O sea, no nos puede sorprender lo que ya ha pasado en la historia. Es muy importante que veamos los gráficos sin zoom, porque así podemos ver que Hermes pues, ya tuvo una caída del 47% en el año 92, luego en el 98 pues cayó otra vez un 49%, en el 2003 vuelve a caer un 42%, en el 2008 cae más de un 50%, en el 2022, que esta es más reciente, cayó un 43% y ahora pues está cayendo un 44% desde máximo. O sea, nada que no haya pasado otra vez. Las otras veces ya vemos que no ha ido mucho más de esto, la caída. Esto también es un buen termómetro. ¿Hermes tiene riesgo de que haya disrupción y quiebre? Yo diría que muy bajo. Otros valores tienen mucho más riesgo, ¿no? Si la empresa, no sé, es de atención telefónica humana, pues, ¿qué quieres que te diga, no?
desde hace tiempo huele regular eso. Pero Hermès, pues lo normal es que sobreviva y que está pasando un bache importante. No es lo mismo cotizar como cotizaba, ya digo, en los máximos del año pasado, que estaba, pues yo creo que por PER 70. PER 70 creciendo a un ritmo moderado. Sí que es mucha calidad, lo sabemos, ¿no? Esto, no sé, el que lleve en bolsa 25 años, pues lleva 25 años sabiendo que Hermès es una empresa de mucha calidad. Pero bueno, se puso muy de moda y valía todo, valía pagar 70 veces PER por Hermès. Yo creo que no vale todo y al final el mercado siempre acaba... Aquí hay que ser muy paciente. Yo entiendo, me pasó a mí también cuando empecé, que cuando llevas 6 meses en bolsa, eso no existe. Porque primero, no tienes la perspectiva y segundo, pues tienes ese nervio, esas ganas de operar, pero es que esa base de palos donde luego vas aprendiendo algo, porque luego te siguen dando palos, pero vas aprendiendo algunos palos, evitas luego, vas aprendiendo de ellos y los vas evitando, ¿no? Es muy importante en el mercado ser muy paciente. Entonces, bueno, como decía, ¿no? La estaba vigilando, ha caído mucho y yo creo que empieza a estar ya una valoración razonable. No puedo decir que es una ganga porque venía de una valoración brutal. Si hubiera estado a PER 25 en el pico del 2025, pues ahora mismo seguramente, salvo que el beneficio se hundiera, estaría a nivel ganga, pero como no ha sido el caso y el beneficio tampoco es que haya crecido, pues seguimos con un PER bastante alto, aunque mucho menor que el que tenía máximos. Entonces empieza a estar interesante por fundamentales. Y ahora el técnico, que para mí es muy importante. Este valor está muy débil y muy bajista. Entonces tenemos que pedirle al precio que nos demuestre que lo peor ha pasado. ¿Cómo? Pues por ejemplo, como hizo aquí. Aquí venía de una caída y genera un doble suelo. Y aquí avisa de que la situación mejora, te rompe una resistencia y ahí lo normal pues es que pueda venir una subida. Ahora estamos en plena caída y yo, como no soy adivino, como nadie en el planeta, y además yo no engaño diciendo que sé lo que va a pasar, porque a mí me pasa como a todos los demás, no es que yo tenga la bola de cristal estropeada, sino que nadie la tiene. Entonces, no sé lo que va a pasar y por eso le exigiría, porque ¿por qué va a ser el mínimo hoy y no fue en 1800, que también ya caía bastante? ¿O por qué no va a ser luego en 1500 y baja más? Entonces, en vez de intentar acertar el mínimo, que eso es imposible, yo le esperaría a que entre, a ver que entra dinero. O sea, yo no quiero ser el primero que compra. Igual que tampoco soy el primero que vende, casi nunca. Entonces, querría esperar alguna señal de cambio de tendencia. Sí que me parece que por valoración empieza a estar atractiva. Y ahora pues faltaría eso, que haya alguna formación de suelo. Porque todo lo que comentaba, ¿no? Sí, China, claro, por eso está cayendo tanto. Pero será el precio también el que nos diga que quizá lo peor ya haya pasado. Todavía las cosas no irán bien. Cuando nos digan que todo va bien en Hermès, habrá subido desde mínimos un 80%. Por eso, mejor fijarnos en el precio para ver si hay alguna figura de cambio de tendencia, cosa que de momento no hay, y además sería todavía algo prudente, porque aunque empieza a estar ya interesante por valoración, ha perdido el 61,8 de toda la subida. Sí que es verdad que le queda el mínimo de 2023, que es justo donde está ahora. Entonces, bueno, vamos a ver si en esos mínimos del 23 genera un suelo, pero está jugando con fuego porque incluso ha perdido el 61,8 de toda la última subida. Interesante a vigilar, pero de momento aún no ha dado señales de mejora. Vamos a mirar a la compañía alemana Hochtief. Nos pregunta otro de nuestros seguidores por este valor, en concreto un tocayo suyo, David, que pide si la puede analizar, si le puede dar un stop. Dice que tiene una posición abierta en 388,4 euros. Qué pena que no me dijera desde 121 o algo así, ¿no? Porque es que, claro, este valor ha subido una barbaridad. Ya ha entrado después de mucha subida y lejos de soporte. Eso me preocupa. Porque yo no puedo decir nada malo de este título. Claro, un valor en subida libre, yo uso análisis técnico, pues perfecto. Es un valor de esos que se puede tener en cartera. El tema es que deberíamos de intentar incorporarnos. Si, lo mejor es al principio de la subida. Si vemos que empieza a liderar y que mejoran, y cuando digo principio de la subida no me refiero al mínimo, pues si no me contradeciría con lo que dije de Hermès, ¿no? Me refiero a cuando empieza a subir, cuando deja de caer, cuando ya ha hecho algún suelo, rompe la media sube, que esto pues hablamos de diciembre del 22, o sea que lleva ya unos cuantos años de subida. Ha multiplicado por 8 más o menos desde que empezó la tendencia. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pues claro, por supuesto, es que no hay que poner puertas al campo. Pero es verdad que cuanto más años pasa, no olvidemos que la construcción es cíclica, más riesgo tienes de que llegue la otra parte del ciclo. Y vemos el histórico aquí, lo que siempre digo que hay que mirar, que este valor cuando cae, cae duro. El ciclo anterior, 2022, la caída fue de un 71%. Luego tenemos otra de un menos 60%,
otra de un -80 y la anterior de un -78. O sea que sufre mucho en crisis o en caídas. Ahora estamos viendo la cara amable. Entonces, mantener con un soporte, con un stop. Esto no es un valor de decir, vayan hold y me olvido siempre. No, porque la vas a ver caer un 70%. Y no porque yo sea adivino. Digo, pues si ya ha pasado 4 veces, ¿por qué no va a pasar una quinta? Entonces, claro, el riesgo es que estés entrando en la parte final, ¿no? Y que te comas luego el -70. Por eso, con stop se puede ir al final del mundo. Entonces, yo le sugeriría que gestionase el riesgo. Aquí, por ejemplo, si ahora dejara de subir y perdiera el mínimo entre estos máximos, tendríamos un doble techo, figura típica de cambio de tendencia. Esta sería de corto plazo, pero a lo mejor empieza por ahí y luego aún cae más. Así que debilidad si pierde 3,49,60. Y muchos soportes, porque la media 200 también sería soporte. De momento, muy buen aspecto técnico y con única resistencia en 419,20. Pero mucha subida lleva ya acumulada. Vamos a mirar a Mosaic en el mercado estadounidense. Nos pregunta Javier si le puede analizar la compañía, cotiza en el NYSE, y también habla de Yara, de la bolsa de Oslo, que es de fertilizantes, por eso del petróleo, nos dice Javier desde Badajoz. Vamos primero con Mosaic. Bueno, Mosaic no, la verdad que no me gusta mucho. Y de hecho me sorprende lo débil que está, porque me he mirado muchas del sector químico y la mayoría están mejorando. Está casi en el mínimo otra vez, ¿no? Hizo ahí un suelo y repuntó, pero es que ha vuelto otra vez a esos mínimos. Es cierto que esos mínimos son un soporte importantísimo y no los ha perdido. Tiene un primer escalón de soporte clave en la zona de 23, se ha apoyado ahí 4 veces, y luego tiene otro donde se apoyó 2, que es la zona de 21,80. Esas son las 2 zonas clave de soporte. Y mientras no las pierda, bueno, pues a lo mejor intenta algún rebote, pero claro, tiene la media descendente. Luego tiene este máximo desde donde se ha hundido, que son los 32,25. Y luego todavía tiene esa resistencia clave de 37,31. Creo que hay alternativas mucho mejores en el sector químico. Creo que BASF incluso en Alemania tenía más fortaleza, ¿no? Pues que no hay comparación, ¿eh? BASF está en tendencia alcista, media ascendente. Entonces, si yo quisiera apostar por químicas, a día de hoy, porque esto igual cambia, pero a día de hoy Mosaic sería una de mis últimas opciones. Entonces, de momento débil, es verdad que aguantando soportes, pero claro, le quiero pedir más que eso, porque si el sector está rebotando, ¿por qué me voy a elegir la que está a ver si pierdo el soporte de lo débil que está? Así que ya digo, no va tanto de adivinar esto de la bolsa, que mucha gente, ¿cómo ves? ¿Qué ves? ¿Cómo intuyes? No, yo no veo nada. Estoy simplemente analizando, pero eso es suficiente. Entonces, algo que nos da mucha información es detectar dónde está el dinero. Porque cuando hablamos de gráficos se nos olvida, y de precios, y marco una línea y tal, y parece ahí una cosa, no sé, ¿no? Como hay algo una parafernalia, ¿no? No, es presión compradora, es gente que compra y gente que vende. Estamos analizando la oferta y la demanda. Entonces, dentro del sector, está entrando el dinero en otras compañías, pues será por algo. Entonces no sería mi elegida, aunque es cierto que tiene esos 2 soportes. Ahora sí, bien, si los pierde, pues el aspecto sería horroroso, ¿no? Porque ya no solo estaría débil, sino que encima estaría perdiendo soportes. ¿Y Yara? Bueno, déjame ver, que creo que sí que la tenía. Yara, sí. Será Yara International, entiendo. Sí, Yara International. Esta es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa. Está claro, ha entrado en subida libre. Esta sí. O sea, porque el mercado ha encontrado refugio en valores ligados a materias primas, en energía, materiales básicos, en algunas químicas, pero no lo de antes, ¿no? Esta sí que ha tirado con mucha fuerza, ha tenido una corrección, pero claro, es una corrección que no hace perder ningún soporte. Es una corrección simplemente porque la distancia con la media era brutal, era un 28%. Entonces, bueno, ahora no es que esté al lado de la media, pero ha mejorado un poco el timing con ese descanso, esa gran corrección o corrección importante de corto plazo. Tiene primer soporte lejos, que es la media, 4,20, y luego estarían los 3,85. Y como resistencia, la única, porque son máximos de la historia, las 577,60 coronas. No me disgusta, de momento buen aspecto, eso sí, teniendo en cuenta que este es un sector también muy cíclico y que no es de los que me gusta a largo plazo, pero está en su momento, ¿no? Y de momento pues tiene buen aspecto.
Pues nos quedamos entonces con estos niveles y estas explicaciones que nos da para esta compañía, para Yara. David Galán, analista de Bolsa General, un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Gracias. Un placer y como siempre desearle a los oyentes muy buenas inversiones.